Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de un personaje que, a pesar de su increíble vida, ha quedado en gran parte olvidado por los libros de historia. Se trata de Juan Garrido, un hombre negro que fue conquistador, agricultor, y la mano derecha de Hernán Cortés durante la conquista de México. ¿Cómo llegó un esclavo a desempeñar un papel tan importante? Acompáñanos para descubrir esta intrigante historia. Ahora, vamos a viajar hasta finales del siglo XV, cuando un joven africano llamado Juan Garrido fue capturado por los portugueses y llevado a Lisboa. Al principio, su destino parecía estar marcado por la esclavitud, pero algo inesperado ocurrió. Garrido fue liberado tras la muerte de sus amos y, en lugar de resignarse a una vida sin rumbo, decidió buscar nuevas oportunidades. Garrido, como muchos otros en su época, vio en las nuevas expediciones hacia el Nuevo Mundo una oportunidad. En 1503 se unió a una expedición española y, al hacerlo, se convirtió en el primer africano libre en pisar América. Tras llegar a la Española, Juan Garrido no se quedó de brazos cruzados. Participó en varias expediciones coloniales importantes, bajo las órdenes de figuras legendarias como Juan Ponce de León, famoso por la búsqueda de la fuente de la eterna juventud en la Florida. Pero fue en 1519 cuando su vida tomó un giro crucial. Hernán Cortés estaba organizando una expedición que cambiaría el destino del imperio azteca y, por supuesto, la vida de Garrido también. Garrido se unió a Cortés en la famosa expedición que desembarcó en la costa de Tabasco, y no pasó desapercibido. Cuando los españoles llegaron a la capital azteca, Tenochtitlán, los mexicas pensaban que estos hombres eran enviados de los dioses. El imponente aspecto de Garrido, con su piel oscura, hizo que los aztecas lo confundieran con Tezcatlipoca, el dios oscuro de la guerra y la destrucción. Pero, a pesar de este recibimiento divino, la situación no tardó en deteriorarse. En 1520, ocurrió la famosa Noche Triste, en la que los españoles sufrieron una masacre mientras intentaban escapar de la capital azteca. Tras la caída definitiva del imperio mexica, Juan Garrido construyó una pequeña capilla en honor a los caídos españoles, lo que más tarde se convertiría en el templo de San Hipólito en Ciudad de México. Pero el legado de Garrido no se detuvo ahí. En su tierra en Coyoacán, Juan Garrido logró algo que cambiaría la historia agrícola del continente. Fue el primer hombre en cultivar trigo en América. Sí. De un pequeño grano de trigo que encontró por casualidad, Garrido fue capaz de iniciar una plantación que abastecería el Nuevo Mundo. A pesar de su éxito como agricultor y su lealtad a Hernán Cortés, Garrido no pudo escapar de las dificultades políticas de su tiempo. En 1528, fue apartado de su puesto en Nueva España, pero su espíritu aventurero lo llevó a participar en nuevas expediciones en busca de oro en Zacatula y Baja California, aunque estas misiones no tuvieron éxito. Aunque sus aventuras terminaron en fracasos financieros, en 1538 Juan Garrido escribió una carta al emperador Carlos I pidiendo una pensión por sus servicios a la corona. Sus contribuciones, tanto en la conquista como en la agricultura, fueron finalmente reconocidas y se le otorgó una pensión. Juan Garrido falleció alrededor de 1550, 3 años después de la muerte de su gran amigo Hernán Cortés. A pesar de haber sido parte de algunos de los momentos más significativos de la historia colonial, su nombre quedó en gran parte en el olvido. Hoy, casi 500 años después, la figura de Juan Garrido sigue siendo una historia que merece ser contada. Un esclavo que se convirtió en un hombre libre, un conquistador confundido con un dios, y un pionero agrícola en el Nuevo Mundo. Y recuerda, la historia está llena de personajes olvidados que dejaron una huella importante en nuestro mundo, como Juan Garrido. Gracias por acompañarnos en este histórico viaje. Si te ha intrigado su vida tanto como a nosotros, no olvides darle like, suscribirte a Fascinaciones Globales y dejar tus comentarios. Nos vemos en la próxima aventura histórica.